¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Saludarlos por el Día de la Canción Criolla. Hoy día se va a hablar del cultivo de la familia de la canela. En este caso, de la primera que vamos a hablar va a ser de la canela, después estaremos hablando del laurel y por último del cultivo de palta. Entonces empezamos primero por lo que vendría a ser el cultivo de la canela. La canela originariamente es del Asia. Necesita temperaturas estables entre 30 y 40 grados, humedad relativamente intermedia de 50 a 60% de humedad. La que tenemos acá es una canela que básicamente ha sido instalada por semillas. Nosotros podemos obtener de la canela por dos formas. En realidad, la planta de la canela se puede obtener por dos formas. Una por semillas y la otra por esquejes. En este caso, esta planta ha sido sembrada por semilla. Aproximadamente tiene un promedio de entre 4 y 6 meses. Las condiciones que tiene que tener, como les digo al inicio, es de temperaturas promedio entre 30 y 40 grados. Se puede cultivar en arequipa, en interiores. No les recomiendo que sean cultivos en exterior. ¿Por qué? Porque el problema está de que en arequipa tenemos cambios muy fuertes de temperatura. Se puede instalar en la costa, en un muy buen lugar, o puede ser en Cusco. Por ejemplo, en Cusco las temperaturas normalmente y la humedad son constantes. Entonces, en Cusco sí se puede instalar en el exterior. Si se quiere instalar en Puno o en Juliaca, hay que cuidarla mucho porque las temperaturas son muy bajas allá. Pero como les indicamos, en arequipa, en interiores, no hay ningún problema, la planta se va a adaptar. Ahora, en la costa, lo que hay que cuidar es el exceso de humedad, porque a veces llegamos a un 90% de humedad, y lo que puede hacer es que se desarrollen hongos y nos pueden dañar parte de las hojas y nos pueden enfermar la planta. Ahora, si queremos cultivarla dentro de nuestro hogar, lo que nosotros podemos hacer es tener una maceta de aproximadamente unos 35 centímetros entre 35 y 40 centímetros de diámetro, lo cual va a permitir que la canela se desarrolle de un tamaño de unos 50 a 60 centímetros. Las plantas en sí se van a adaptar al espacio que se tiene. Si estuvieran en el exterior, en un área normal, lo que va a suceder es que se va a desarrollar como un árbol. Ahora, ¿cómo se obtiene en realidad la canela que nosotros consumimos en nuestros hogares? La planta en realidad va a ir engrosando lo que vendría a ser la corteza y va a formar nuevas ramas. Al momento que suceda esto, más o menos se va a demorar para que nosotros podamos hacer una cosecha entre el segundo y tercer año. ¿Qué es lo que va a suceder? Que nosotros podemos cortar las ramas y sacamos la corteza. Esta corteza se va a envolver nuevamente y la dejamos secar en el sol por unos 2 o 3 días, de repente hasta un poco más. Si estamos hablando de la costa en temporadas húmedas, de repente se puede demorar hasta 10 días. Y ya la podemos utilizar. Entonces, en el Perú en realidad la utilizamos para varias cosas, para postres que se pueden echar encima del arroz con leche, mazamorras. Entonces, la mayoría son para postres, pero también para un tema de cocina, ¿no? Nosotros en el vivero las estamos vendiendo a un precio de 35 soles. Si es que desean, pueden bajar y nos las pueden pedir, o también se las podemos enviar porque hacemos servicios de delivery. Ahora, lo que hay que ver es que tenga siempre humedad el suelo, pero no encharcamiento. Eso tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque si la planta tiene demasiada humedad, las raíces se van a podrir y se van a morir. ¿Cómo controlamos eso? Por ejemplo, ustedes van a ver
acá que está húmedo, no chorrea agua. Si gotearía o la maceta está demasiado húmeda, lo que va a pasar, a eso se le determina encharcamiento. Si eso es muy prolongado, la planta normalmente te va a aguantar unas 6, 7, 8 horas. Pero si esto pasa a ser 2, 3 días, va a comenzar a dañarse la estructura radicular, las raíces, y va a producirnos daños. Ahora, lo recomendable es que nosotros al regarla dejemos por lo menos un día el agua que utilizamos de los grifos, el agua potable. ¿Para qué? Para que el cloro se evapore y le podamos echar esta agua. Porque en el tiempo el cloro lo que va a hacer es ir acumulándose en la base de la maceta y con el tiempo va a ir quemando las raíces. Entonces esos son los consejos que tenemos actualmente para lo que es el cultivo de canela. Ahora les vamos a hablar del laurel. En este caso, el laurel también es una planta aromática, pero lo que normalmente consumimos son las hojas. De laurel se puede hacer plantas o nuevos plantines de semilla como tanto de esquejes. En este caso, esta es de semilla. Normalmente una planta de 3, 4 meses, perdón, entre 4 y 6 meses ya se puede comenzar a cosechar las hojitas. ¿Cómo diferenciamos? Por ejemplo, si vemos la parte superior, si vemos que las hojas son demasiado tiernas, todavía no. Normalmente son las basales, las que están en la parte de abajo. Las podemos cortar y las podemos echar. Normalmente las utilizamos en tallarines o en algún tipo de... Sí, pues la mayoría son tallarines, ¿no? Que se utilizan. Entonces, ¿podemos utilizar fresca? Sí. ¿Puede estar en interior? Sí. Tanto como la canela tienen que estar en interior, pero siempre acuérdense de que tiene que haber ingreso de luz. No directamente, pero sí ingreso de luz. Entonces, esta planta se puede cultivar dentro de nuestra casa. Sí, si tenemos un departamento, puede estar dentro de la casa. Resiste heladas, el laurel resiste heladas. También se puede hacer cultivos exteriores. Esta planta te puede desarrollar un promedio de 2,5 metros a 3 de altura. Va a comenzar a botar hijuelos por los costados y se desarrolla a un promedio de un ancho de 2 metros. Pero también la podemos tener en el interior. Ahora, estamos viendo dos plantas distintas, porque el uso de la canela es básicamente su corteza y el uso del laurel básicamente está en las hojas. Al momento de que nosotros saquemos las hojas, tratemos de cortar a más o menos medio centímetro sobre la hoja. ¿Por qué? Si ustedes se van a fijar, debajo de la hoja hay una nueva ramita. Es un botón que va a emitir una nueva rama. Si nosotros le arrancamos la hoja, podemos dañar el tallo y vamos a arrancar corteza y eso puede permitir que le entre hongo. Y también ahí también podemos quitar la yema. Pero al momento que quitamos esa hoja va a emitir nuevas ramas. Entonces recuerden que esta planta sí puede estar en sol directo. Esta es muy resistente al sol directo y va a endurecerse también las hojas y nos va a ayudar. Si esta planta la tenemos por decirte, la tenemos 2 o 3 años, igual que la canela, dentro de nuestro departamento y queremos después instalarla a campo abierto, lo podemos hacer. Como le vuelvo a repetir, la que resiste sol directo es el laurel. La canela tiene que estar más protegida. ¿Ya? Ahora, tenemos el cultivo de palta. ¿Cuál es la diferencia en el caso del cultivo de la palta? En este caso, si fuera un cultivo normal, una palta puede llegar a crecer 8 a 12 metros. Para que pueda comenzar a tener, digamos, precozmente frutos, se injerta. Normalmente en Perú se utilizan dos tipos, la Hass y la fuerte. Siempre recuerden que cuando ustedes compren frutales, en el caso de la palta, tienen que comprar dos, Hass y fuerte. ¿Por qué?
porque la polinización de la palta es cruzada. La haz abre en determinado momento las flores masculinas y la fuerte, digamos que a las 12 del día, abren la mayoría de flores masculinas a las 12 en la haz, y la fuerte abre las femeninas. Entonces hay polinización cruzada. Si tenemos cerca de nuestro huerto un frutal, no deberíamos instalar otro más. Entonces, pero si vemos de que no hay, para que tengamos una buena cantidad de frutos, sí es necesario instalar casi fuerte. Si nuestro cultivo principal va a ser la palta fuerte, se instala un promedio de 10 paltas fuertes por una haz. Es aproximadamente el cálculo. Si ya tiene un manejo mucho mejor, puede ir variando. Ahora, el cultivo tradicional deja que las plantas se desarrollen, como les digo, de palto de entre 8 y 12 metros. Pero si es un cultivo y quiero controlarlo, lo que tenemos que ir viendo es ir cortando el tronco y solo dejar que se desarrolle a 2 metros y medio o 3. Eso para permitir la cosecha. En cultivos ya intensivos, en la agricultura especializada, se manejan básicamente a 3 metros y medio máximo. Uno, por el tipo de cosecha que se tiene y para que los costos de mano de obra bajen. Entonces, cuidados. La palta no te va a dar si está en macetas muy pequeñas. Tiene que estar normalmente en campo abierto. Puede ser un huerto, tu jardín puede ser, y la palta se va a desarrollar sin ningún problema. Ahora, tienen que tomar en consideración lo siguiente: la palta, cuando esté injertada, recién te va a dar aproximadamente entre 1 año y medio y 3 años la primera cosecha. Eso va a depender mucho del tipo de injerto que le han puesto. Ahora, en el palto tienen que tener cuidado. Nunca se le echa el agua en el tallo. ¿Por qué? Produce de que el palto comience a podrirse. Es muy sensible a la humedad. Entonces, como consejo, se les indica de que nunca se riegue al palto con una manguera directamente sobre el tallo. Siempre hagan alrededor, más o menos a 1 metro del tallo, hagan un círculo y ahí hagan emposar el agua. Ahora, en la palta, normalmente, para que tengan una buena producción, yo les recomiendo de que siempre en junio se aplique abono de fondo, que puede ser unos 30 a 40 kilos de estiércol de vacuno descompuesto, o también puede ser compost o humus. ¿Esto para qué? Para que cuando llegue primavera la planta tenga los suficientes nutrientes y pueda desarrollarse. Ahora, en la diferencia de las tres, de la canela, del laurel y de la palta o del palto, lo que en el sustrato, primero lo que tenemos que ver es que la canela le gusta tener humedad constante. Tiene que tener un 60% aproximadamente de musgo para que esté húmedo, no encharcado. En el caso de laurel, necesita un 30% de musgo, un 30% de humus o compost y un 30% de tierra agrícola, igual que la palta. Entonces, la necesidad de humedad en el laurel y la palta es menor que en la canela. Si tienen alguna duda, escríbanos y nosotros les vamos a contestar. Estamos muy agradecidos, los esperamos en el vivero. La atención es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muchas gracias, cuídense.